la transformación de la mente, ¿sí? Y yo quiero continuar y para eso quiero que me acompañen nuevamente. Acompáñenme otra vez a Romanos 12:2, ¿sí? Para poder entender, porque quiero dar una proyección esta mañana interesante a través de la palabra. Se recuerda que la semana pasada hablamos de la mente, o sea, nuestra mente tiene tiene un gran potencial. Nosotros tenemos un gran potencial. Hay un libro, yo creo que no sé si lo toqué la semana pasada, pero hay un autor muy reconocido, el autor Norman Vincent Peale, que dice por qué los pensadores positivos obtienen resultados poderosos, ¿sí? Entonces, de hecho en la universidad nos dejan leer ese libro algunos, ¿sí? En la universidad hemos estudiado y nos hablan de la capacidad o del poder que tiene la mente, oralmente nuestra mente en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, quiero que Romanos 12 lo que entremos del 1 en adelante, dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y se recuerda que la semana pasada hablamos de cuando nos conformamos nosotros al sistema del mundo, cuando nos conformamos nosotros a las circunstancias que el mundo nos rodea. Fíjense que yo digo la palabra, nos conformamos al sistema del mundo, ¿sí? El mundo es un sistema. El mundo es un sistema que nos demanda moda, que nos demanda estatus, que nos demanda, no sé, religión. Miren qué interesante, que nos demanda religión, que nos demanda muchas cosas. El mundo nos demanda y nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Entonces la semana pasada hablamos un poco sobre cuando nos conformamos y hablamos un poco del poder de la transformación. Ahora, yo quiero que usted pueda entender esta mañana, a través de la palabra podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer, y quiero llevarlo, para eso yo quiero llevarlo a un pasaje bíblico y hablar un poco de un hombre muy importante para el propósito de Dios, un hombre muy importante para el reino de los cielos, un hombre muy importante para el evangelio, un hombre muy importante para la iglesia, ¿sí? Pero que tenía que haber transformado, tenía que tener un poder de transformación para poder desarrollar el propósito que Dios estableció en su vida. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que nosotros tenemos en este momento de nosotros mismos? ¿Cuál es el entendimiento que nosotros tenemos en este momento de Dios? Porque nuestro entendimiento de Dios muchas veces, mire, está muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros tengamos para poder crecer. Entonces Dios está transformando nuestra mente y está en un proceso de transformación, de cambio, ¿sí? Está en un proceso donde nos quiere cambiar y mudar a una nueva naturaleza. Entonces en ese proceso de transformación viene un ataque. En ese proceso de transformación el enemigo va a querer atacar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, porque el enemigo es especialista en derribar lo que Dios quiere hacer. Ahora acompáñenme a Lucas capítulo 5. Y vamos a ver este punto muy interesante, ¿sí? Lucas capítulo 5, y usted se va a encontrar con un pasaje bíblico que a lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero que quiero que vea en la dimensión de la mente, lo que la mente puede hacer en nuestra vida, ¿sí? Y el título que usted tiene ahí en Lucas 5 es La pesca milagrosa, ¿sí? La pesca milagrosa, y a lo mejor algunos ya más o menos conocen este pasaje bíblico. Ahora, yo siempre le digo a la gente, mire, cada vez que yo veo este pasaje bíblico y cada vez que voy a hablar de Pedro, yo le digo a la gente, siempre que Pedro se encontró con Jesús, Pedro estaba quebrado. Siempre que Pedro y Jesús se encontraron, siempre Pedro estaba en una condición fallida. Pedro estaba en una condición no productiva, estaba en una condición que muchas veces a lo mejor muchos de nosotros hemos estado, ¿sí? En una condición quebrado. Entonces dice la palabra, acompáñenme. Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Repita conmigo: oír. Fíjese que cuando nosotros escuchamos, oímos, y podemos pasar años siendo oidores. De hecho, Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, ¿sí? Sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, oidores podemos ser toda la vida.
y el gentío se agolpaba para oír. Entonces acá la Biblia nos da ciertas connotaciones interesantes que tenemos que hacer un poco de análisis. Dice que el gentío se agolpaba para oír la palabra, o sea, la palabra llamaba la atención de la gente. El problema es que la palabra no generaba un cambio en la vida de la gente, ¿sí? La palabra generaba la necesidad de oír, porque dice la Biblia, cuando usted va a leer la palabra, dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio, los maestros de la ley se asombraban, se admiraban, porque dice que enseñaba como que quien tiene autoridad. O sea, Jesús, la enseñanza de Jesús ya no solamente era una palabrería, no solamente era un nivel de religiosidad donde se habla, sino había un poder de autoridad en las palabras que salían de Jesús. Entonces la gente se admiraba y decía, wow, ¿y este quién es? ¿Verdad? De hecho, dice la palabra que algunos se admiraban porque sabían que él era hijo de José, el carpintero. Entonces era así como quien dice, nosotros conocimos a esta persona, a este caballero, a este hombre, lo conocimos nosotros. ¿Y quién es ahora? Habla con un nivel de autoridad. ¿Quién le enseñó ese nivel de autoridad que él tiene? ¿Quién le enseñó a hablar con niveles de autoridad que cambian el corazón? Entonces Jesús dice que estaba predicando la palabra, estaba hablando la palabra, dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y cuando nosotros nos detenemos acá, porque creo que lo hemos hablado en algunos momentos, pero ¿quién lava sus redes? Entonces quiero hacer un poquito de análisis de lo que yo creo que he aprendido. Pero yo me recuerdo que en algún tiempo de mi vida yo evalué proyectos, trabajé en el Ministerio de Agricultura y evalué proyectos, y en algunos momentos me tocó evaluar proyectos en el área del puerto San José. Entonces me recuerdo que en algunos momentos pude observar, a veces la palabra cobra vida cuando uno está en estos lugares, porque uno de repente se recuerda, y me recuerdo yo que estando en una ocasión en el mero lugar donde pescan, se me olvidó ahorita el nombre, me recuerdo que empecé a ver, me recordé de este pasaje bíblico y le puse mucha importancia, ¿sí? Entonces, ¿quién lava sus redes? Solo van a lavar sus redes, si estos eran unos pescadores empresarios, estaban lavando sus redes porque habían clausurado su empresa, estaban lavando sus redes porque a lo mejor habían quebrado, estaban lavando sus redes porque a lo mejor dijeron, lavémoslas y nos vamos, no estamos produciendo, no está funcionando, esta empresa no está funcionando, no podemos desarrollar el propósito por el cual establecimos esta empresa, esta sociedad, porque dice la palabra, lavaban sus redes. Eso significa que las estaban recogiendo para irse. No las estaban dejando ahí para decir, vamos a rezar más noche y vamos a intentarlo nuevamente, sino que se habían dado por vencido. Se habían cansado. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros nos hemos cansado o nos sentimos ya cansados de no poder ser efectivos en lo que queremos alcanzar? ¿Sí? Miren, muchas veces nos vamos a sentir hasta frustrados de ver que las cosas que necesitamos, que deseamos, no las podemos desarrollar. Y buscamos predicadores, buscamos gente que ore. Si usted es muy cristianoide, usted va a buscar a uno y a N cantidad de ministros que oren, y usted siente que no hay efectividad porque no se trata de una oración en nuestra vida. A veces, claro que Dios está transformando, su Espíritu nos está transformando, pero no solo se trata de que el Señor nos llame, se trata de que nosotros comencemos a dar un paso, en este paso tenga una acción en nuestra vida. Y toda acción en nuestra vida trae una reacción. Y toda reacción en nuestra vida trae un cambio de ambiente, o trae un cambio en las circunstancias de lo que estamos viviendo. Entonces dice la palabra que lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Repita conmigo, de tierra un poco. Va a ver esto. Siempre que la Biblia tiene códigos que nos da indicaciones, la Biblia tiene códigos que tenemos que aprender a decodificar, ¿sí? Y fíjense que en la Biblia usted encuentra, por ejemplo, en Génesis, que dice la Biblia que Abraham salió de Ur de los Caldeos, y entonces cuando Dios le habló, él empezó a caminar, y dice la Biblia que Abraham llegó a Betel y levantó un altar, él llegó a Manré y levantó un altar a Dios. Sin embargo, dice que cuando hubo hambre, repita conmigo, sistema del mundo. Sistema del mundo. Cuando hubo hambre, descendió Egipto. Pongan atención, dice que él empezó a caminar, y dice que Abraham caminaba y levantaba un altar de adoración.
Pero cuando hubo hambre, o sea, cuando el sistema del mundo se mete a nuestra vida, tuvo temor. Cuando hubo hambre, se preocupó. Cuando hubo escasez, su alma se afanó y entonces tiró sus redes y ¿sabe qué? Descendió a Egipto. O sea, todo iba bien y esa palabra descendió significa se fue a tierra. Significa su confianza decayó y se fue a Egipto, y Egipto siempre representa el sistema del mundo. Egipto siempre representa al mundo, ¿sí? Egipto representa la desconexión de Dios y representa la conexión a nuestras propias fuerzas. Entonces cuando él dice y descendió a Egipto, ahí le pasaron un montón de cosas que no voy a predicar hoy, que no las voy a tocar hoy, pero una de esas es que entregó a su esposa, se la entregó a Faraón, y Dios cerró el vientre de Sara para que no se contaminara la promesa que Dios tenía para Sara y para Abraham. Entonces usted ya sabe la historia, y luego dice que retomó y volvió a llegar otra vez a Betel y levantó un altar de adoración. Pero lo que nos indica acá es la importancia de entender estos códigos. Dice la Biblia, dice en este pasaje, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora, entienda esto que le voy a decir. Muchas veces nosotros estamos arraigados a lo que nuestros ojos ven en la tierra, ¿sí? Entonces yo le digo a la gente, cuando estamos en el plano tierra, vamos a ver solo lo que el sistema del mundo nos ofrece, o vamos a ver lo que nuestras fuerzas humanas nos van a dar, ¿sí? Entonces dice, Jesús le habla a Pedro y le dice, tú no estás entendiendo, ¿sí? Tú no estás entendiendo. Y le dice, por favor, apártate de tierra un poco, ¿sí? Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, cuando tú te apartas de tierra un poco y te adentras al agua, que el agua representa la palabra, y te adentras a un nivel de profundidad, tú vas a poder tener un poco más de claridad, porque la palabra, el agua es figura de la palabra, ¿sí? Entonces Jesús le dice a Pedro, apártate de tierra un poco. ¿Saben por qué? Porque Pedro estaba en la tierra. Porque Pedro había descendido de su barca. Porque Pedro se había apartado completamente del conocimiento de Dios. O sea, de hecho Pedro dice la Biblia que eran del vulgo, ¿sí? Eran hombres sencillos, eran hombres rústicos. Eran hombres que a lo mejor no tenían conocimiento de la palabra, pero sí tenían conocimiento de la ley. Sí tenían cierto conocimiento de la ley. Entonces dice la Biblia que se apartó de tierra, y que Jesús dice, apártate de tierra un poco. O sea, como que dice, estás muy apegado a la tierra. Adentrémonos un poco al mar. Y dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Ahora, pongan atención, porque Pedro estaba lavando sus redes. Pedro estaba frustrado. Pedro estaba, y yo no sé cuántos de ustedes, pero al menos yo sí la he experimentado en una etapa de mi vida, la frustración. La frustración de ir a dejar un currículum y que nunca te llamen. La frustración de ir a una entrevista y que te entrevisten, hasta te pasen por el polígrafo y no te vuelvan a llamar. La frustración de que te dicen un amigo, mira, no te preocupes, a vos te vamos a dar el trabajo, venite. Y uno ya se siente así, aleluya, dice, no, ya me va. Y cuando te das cuenta, ya no te vuelven a llamar. Y vuelves a llamar, ¿y qué pasó? Es que fíjate que le dieron el trabajo, se lo dieron a otra persona, pero déjame ver, usted sabe que nunca más lo van a volver a llamar, ¿verdad? O espérate un poco, ¿sabes qué es esperarte? Para usted puede ser de vida o muerte, porque usted necesita un trabajo. Entonces Pedro está en un nivel de frustración. Va, y eso es a un nivel de codependencia de una empresa, no digamos a nivel de empresa, que usted como un empresario no vendió, no facturó, se fue el mes en blanco y usted está preocupado porque usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que pagar casa, usted tiene que pagar local, entonces todo esto es un nivel de frustración en su vida, porque uno nunca pone una empresa para sentirse fracasado, uno pone una empresa para sentirse exitoso, uno pone una empresa para poderse desarrollar, uno pone una empresa para poder alcanzar un nivel, ¿me explico? Para poder alcanzar la visión a la cual usted un día se proyectó. Uno no pone una empresa y dice, voy a poner una empresa para ser un fracasado, voy a poner una empresa para que sea la más grande quiebra de la historia. No, uno pone una empresa porque usted sueña con desarrollar algo. Entonces Pedro está ahora en tierra y Jesús ahora le dice, boga para adentro. Entonces ahora quiero que vaya entendiendo, porque acá había un problema de mentalidad, ya lo va a entender usted. Boga para adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, su problema era pesca. Y ahora Jesús le dice, quiero que eche las redes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Ahora, recuérdense que cuando declaramos una palabra, nuestra mente empieza a generar un pensamiento. Por eso la Biblia dice, miren, dice, diga el pobre que... Ahora, pongan atención a esto, porque si la Biblia dice, diga el pobre, la pobreza es un estado, y la pobreza es un estado de mentalidad. Porque si el pobre un día se levanta y dice, no, yo no me voy a quedar toda la vida acá tirado en el basurero, en la zona 3, recogiendo basura y viendo que hay, yo me voy a levantar, voy a ver si encuentro el mejor pantalón en la basura, los mejores zapatos que alguien tiró, me voy a vestir y yo voy a ver, pero aunque sea a lustrar zapatos, a vender helado, algo tengo que hacer, pero yo no voy a estar en esa condición toda mi vida. O sea, la pobreza es una condición de pensamiento. Entonces la Biblia dice, diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. La debilidad muchas veces es un estado de mentalidad y se lo puedo ¿cómo dice? Confirmar. Fíjese que hace muchos años cuando era jovencito, ¿verdad? Cuando era joven, practiqué una disciplina, ¿sí? Que por años la practiqué, de verdad, la practiqué, yo creo que comencé como a los 8 años y terminé de practicar, porque ya no la practiqué más, como a los 17, 18 años todavía practiqué taekwondo, ¿sí? Entonces eran que 8, 9, 10, 9, como unos 10 años de practicar una disciplina. Pero había una característica. Adelante mi hermana, bienvenida. Acá creo que hay un lugar. Pero es una disciplina. Entonces, ¿sabe qué? Pasaba algo bien interesante. Cuando había examen, me recuerdo que había examen para cambio de cinta, ¿sí? Me recuerdo que los exámenes eran bien rígidos, eran tremendos, había muchachos que se desmayaban. Pero nuestro maestro, me recuerdo que nos decía, me recuerdo cuando estábamos en el momento más duro, que ya no podíamos, ¿sí? Había unos que se quedaban rendidos. Y algunos empezaban, que se daban por vencido con el examen de resistencia. Me recuerdo que el maestro gritaba una palabra que me marcó por años y aún me marcó cuando estaba en momentos complicados, me recordaba. Yo me recuerdo que estaban así como que algunos se tiraban y ya no, así ya no daban. Y estaba de repente yo que ya también decía, ya me doy, y oía la voz del maestro que decía, ¡saquen carácter! Decía así. Como que dice, ¡levántese! Y saque carácter. Y entonces uno se levantaba. Y al final terminamos el examen. Pero esa era una disciplina, ¿sí? Entonces la debilidad que teníamos era un estado de cansancio, pero estaba en la mente. Cuando el maestro declaraba, nos decía, saque carácter, nos levantaba el ánimo, ¿sí? Unos por ahí podrían decir, nos levantaba la moral que teníamos en ese momento de cansancio, de fatiga, y nos ayudaba a sacar fuerzas de donde no teníamos para poder terminar el examen, así que duraba 1 hora. Entonces decía, tomen carácter. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero la Biblia dice, diga el débil, porque cuando declaramos una palabra, se gesta un pensamiento. Y cuando se gesta un pensamiento, nuestra mente comienza a ser transformada. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Usted puede encontrar en la Biblia cuando dice, en Hebreos dice que todo lo que fue hecho, que Dios creó, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. O sea, cuando Dios comienza a crear el universo, Dios comienza a declarar una palabra, pero no existía nada. Y cuando Él declara una palabra, Él empieza a imaginar y empieza a crear. Por eso nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de declarar, y cuando usted declara, ¿usted qué hace cuando usted declara? Usted piensa. Si usted declara y dice, Señor, yo declaro un carro, Señor, un último modelo, usted empieza a pensar en el carro que usted anhela. Nadie dice, Señor, yo declaro un carro último modelo y se imagina una carcacha que cuando abre se le cae la puerta. O aquellos carros que yo he visto algunas personas que abre pero tiene que somatar la puerta, así tronarla o levantarla un poco, ¿verdad? Algunos ingratos no saben que tienen tornillos y se pueden apretar las viseras, pero están somatando la puerta ahí que truene. Entonces, la gente no logra entender eso, ¿sí? Entonces, hay un problema en la vida de Pedro, un problema de mentalidad. Y para poder transformar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, dice el maestro, hemos estado pescando toda la noche. Mas en tu palabra, o sea, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Por eso es que el Evangelio es poder de transformación.
Porque el Evangelio cambia nuestra manera de pensar. Si el Evangelio no está cambiando nuestra manera de pensar, hay una falla en nuestra vida. Nos están predicando otro Evangelio. Si el Evangelio de Cristo, estoy hablando del Evangelio de Cristo, no está transformando nuestra mentalidad, hay una falla en nuestra vida. Estamos cerrados a lo mejor. Estamos sentados acá a lo mejor, pero estamos pensando, ay, que se apure el pastor porque dejé lista la carne para llegar a tirar al asador. Ya se está imaginando usted el churrasco ahí, ¿verdad? O que se apure el pastor porque acabando son las 12, a la 1 salen los chicharrones calientes allá por la casa. O sea, usted ya se está imaginando en eso. Entonces, a lo mejor esto está bloqueando recibir la palabra en nuestra vida. Para no digamos las penas que pueda tener. Ay, Dios mío, pero mañana tengo que... Pero hay que estar pensando en lo que mañana tiene que hacer. Viva cada día, viva su propio afán este día. Y cancele el afán por la fe y va a ver lo que Dios es capaz de hacer mañana. Porque Dios es capaz de sorprenderlo mañana. Lo que pasa es que uno está afanado Señor, y mañana hombre, hay que estar pensando en mañana. Cuando se levante mañana, declare, este es un día nuevo, Dios hará un milagro y se va a ver que Dios es capaz de hacer cosas que usted se va a sorprender. Lo que decía el hermano Guerrero, lo van a mandar a llamar de repente. O le van a decir, miren, yo le podría contar horas de testimonios en mi vida. De verdad se lo digo, horas. A ver, un día vamos tal vez a tocar un poco testimonios. Yo le podría contar cosas que me pasaron cuando tuvimos la empresa con mi esposa, que estábamos bien en un momento, sí, así bien. Y yo creo que un día me llamaron y me dijeron, mira vos, me tenés un cheque aquí guardado. Y miren, yo les digo una cosa, si algo me puedo jactar yo es que yo soy un administrador, yo sé lo que tengo en la casa. Y a veces mi esposa se molesta porque le digo, mira, falta tal cosa. No, ya se acabó, falta, yo compré, no está. No, ya se va, está bueno, vamos a comprar. Al rato, ay, sí, fíjate que ahí estaba escondido, no lo había visto. Y eso es con las cosas. No le digo yo con el recurso, yo le digo a mi esposa, falta un quetzal. No, hombre, no falta un quetzal. Y cuando al final, sí, aquí estaba tirado, mira, se cayó. Pero entonces, ¿por qué le hablo esto? Entonces, cuando me llama esta persona, dice, fíjate que hay un cheque acá de un hombre y tienes que venir a recoger. Es de tanto, cuando me de tanto, me asusto y digo, no puede ser posible. Porque nosotros como empresarios pagamos impuestos, IVA, ISR. Entonces, todo lo pagaba, mi diezmo, todo. Entonces decía, no puede ser posible. Y yo jamás voy a dejar un cheque olvidado, ¿verdad? Eso sí seguro que no puedo dejarlo olvidado, ¿sí? ¿Y de cuánto es el cheque? Le dije, y me dice tanto, santo Dios, dije, es lo que había facturado yo hace como 2 meses, era un platano. Entonces, dije, se está equivocando, ¿verdad? Pero era el gerente, era el administrador de la empresa. Venirlo a recoger, digo, porque tengo que entregar ese cheque. Y ya, bueno, vamos a traerlo. Dije, si no, todos vino de qué es. Para no hacerte tan larga la historia, pero yo necesitaba ese día. Yo necesitaba hacer unos pagos algo fuertes, ¿sí? Entonces voy a recogerlo y digo yo, Señor, yo no quiero como aprovecharme de la empresa. Sin embargo, él me da el cheque, me dice, mira, aquí está. Mira, me empieza a sacar y digo, bueno, Señor, yo estoy seguro que yo no olvidé ningún cheque en la empresa, ¿sí? Yo estoy seguro que presté tal servicio. Pero él me lo está entregando, pues en el nombre de Jesús yo lo agarré y me lo traje. Pero entonces yo entendí que Dios me estaba dando la provisión que yo necesitaba para sufragar la necesidad que tenía, ¿sí? Entonces, le puedo contar muchos más, pero a lo que yo quiero llegar es la importancia muchas veces de entender cómo es que Dios puede operar, pero dejamos de pensar mal, porque somos muy buenos para pensar mal, fíjense, para eso somos buenísimos. Ay, tengo un dolor aquí, va, mis hijos se enamoran, ay, a ver si no me va a morir. No, hombre, reprendan en el nombre de Jesús, no estén pensando nada malo, ¿verdad? Bueno, ay, me duele aquí, a ver si no tengo picada la muela. No, hombre, hay que estar declarando. De repente masticó mal, se le metió algo ahí, no sé, pero siempre nos vamos al extremo. Entonces pensamos muy mal. O lo voy a decir de esta manera, aunque no aplique. Somos muy buenos para generar pensamiento, pero malos. Negativos. Buenos para pensar todo lo malo que nos puede pasar, ¿verdad? Todo lo malo. Entonces Pedro dice, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Ahora, yo le digo a la gente, mire, Pedro tenía un montón de problemas como nosotros, ¿sí? Como hombre, su carácter era pésimo. Como hombre, en la Biblia usted se da cuenta que cometió un montón de errores garrafales, ¿sí? Negó al maestro, era extremista, está con Jesús sentado antes de que Jesús vaya al Gólgota y le dice, Pedro, ven para acá, necesito lavarte los pies. No, Señor, a mí nadie me ha tocado los pies, yo no me voy a lavar los pies. Pedro, si no lo hago, no tendrás parte conmigo en el reino, entonces báñame todo. O sea, el cuate era así, demasiado exagerado, ¿sí? Está en la barca, se metía a problemas.
Estaba en la barca y Jesús viene caminando y se asustan. Es un fantasma. No, soy yo, dice Jesús. Entonces manda que yo camine. O sea, era gusano, o sea, tenía características que muchos de nosotros tal vez no tendríamos. Y Pedro se baja y empieza a caminar, pero cuando se da cuenta del viento se empieza a hundir y se mete un problema. Entonces dice Jesús, porque dudaste. Entonces Pedro tenía un montón de problemas. Está en la entrega, miren, está Judas entregando al maestro y le vuela la oreja al soldado de Malcos. O sea, era agresivo el tipo. Yo, en términos chapines, porque nos ven en algunos otros países, pero para un lenguaje coloquial chapín decimos nosotros pelaba cables, ¿sí? Hacía cortocircuito de repente y no le atinaba y le voló la oreja al soldado de Malcos. Jesús viene, bueno, no sé si la recoge, yo creo que se le pone la mano y le sale una oreja nueva, ¿sí? Entonces es un milagro sobrenatural. Yo le digo a la gente, y la Biblia dice mayores milagros que los que yo he hecho, ustedes harán, digo Jesús. Entonces yo creo que Dios puede sacar extremidades. Vamos a ver esos milagros un día, ¿sí? Ya sucedieron, ya hay testimonios de lo que han sucedido, pero creo que viene un tiempo donde Dios quiere hacer estos milagros nuevamente, ¿sí? Entonces ahora Pedro es un hombre que está comenzando, está conociendo al maestro, ¿sí? Pero Pedro tiene una característica, tiene un nivel de revelación que poca gente tiene. Entonces Pedro acá, yo le voy a decir una cosa, mire, cuando uno está en una crisis, de verdad, hay etapas de la vida donde nadie le levanta el ánimo a uno, ¿sí? Aunque le digan así, mire, no, usted ya no me aprobé, ya no, ¿verdad? Venda tamales, ya los vendí, no se vendieron los ingratos, nos paramos con el tamal de un mes. Mire, venda panes con jamón, miren ustedes los panes, no, hombre, ya fui, ahí se quedaron un montón de pirucos. ¿Sí? Porque uno intenta todo, ¿sí? Entonces, pero Pedro le dice, maestro, pero en tu palabra. Ahora, ¿qué tenía la palabra de Jesús? Que Pedro se animó o Pedro cambió su mentalidad un poco y decir, bueno, lo voy a intentar, pues, o sea, pero ya estuvimos toda la noche, pues ya lavamos las redes. Fíjense que si estaban lavando sus redes, ya las habían doblado. Quiere decir que las tuvieron que ir a, no sé, las tuvieron que volver otra vez a desenredar. Entonces dice la Biblia, entonces hicieron, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, o sea, repita conmigo, habiéndolo hecho. O sea, tenemos que obedecer lo que Dios dice en nuestra vida. Miren, no cuestionemos a Dios, muchas veces cuestionamos lo que Dios quiere hacer. La semana pasada creo que le dije, si cuestionamos a Dios con el yo creo, con el yo pienso, con el yo siento, como mira, está lindo lo que me estás diciendo, pero fíjate que yo, hombre, ahí ya la regaste. Porque como humanos nosotros siempre vamos a echar a perder lo que Dios está hablando en nuestra vida. Miren, yo a veces, cuando de verdad, yo aprendí algo, ¿sí? Yo aprendí algo y aprendí que a veces en los momentos de crisis más duras de mi vida, mejor me callo la boca y me postro y no digo nada. Porque a lo mejor voy a ofender a Dios con mis torpes palabras. O voy a ofender a Dios con mi bajo nivel intelectual de entendimiento. Entonces aprendí que, como decía mi abuelita, calladito te miras mejor, ¿sí? Como dice, porque no se ha muerto mi viejita. Calladito te miras mejor. O sea, ahí como estás te miras más bonito. Porque a veces uno cree que uno empieza así, Señor, pero no, hombre, si empezamos con esa actitud, no vamos a alcanzar. Dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pongan atención porque miren cómo de un momento, en cuestión de, voy a usar la palabra así que horas, la condición de Pedro era un extremo. Miren, el primer extremo era nada. El primer extremo eran redes vacías, redes lavadas, redes dobladas. El siguiente extremo eran redes que se rompían. O sea, ahora la pregunta es, ¿podemos lidiar con el extremo? A lo mejor no estamos preparados todavía, si nuestra mentalidad no cambia. Entonces dice la Biblia, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca. Voy a regresar otra vez en el 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, ellos no tenían la capacidad para poder pescar con un nivel de productividad muy alto, ¿sí? No tenían la capacidad. Y dice, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ambos no tenían la capacidad. Porque la Biblia dice, mis pensamientos son más que altos o más grandes que tus pensamientos. O sea, siempre que tú estés pensando y digas, wow, hoy sí pensé en un gran proyecto, Dios tiene un proyecto más grande para ti.
Por eso la Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Porque si tú le pides una taza, Él te da un pichero. Si tú le pides un vaso de agua, te da un litro de Coca-Cola. ¿Sí? Echémosle nombre ahí, damos publicidad gratis. Si tú le pides un pan, te da un submarino. Ahora, yo le voy a decir una cosa, en mi vida, este pasaje bíblico se lo puedo garantizar como usted quiera, ¿sí? En todo lo que le puedo contar, yo le voy a decir, yo le pedí a Dios, cuando me recuerdo mi primer vehículo, yo le pedí a Dios un modelo así, mire, mi mentalidad era de tortuga, ¿sí? Yo le pedí a Dios un modelo así, un carro viejo, y hasta 6 modelos que le pedí nunca se me olvidó. A veces lo miro en la calle y digo, la gran qué mentalidad para pedirle a Dios eso. Se lo todavía no miro, ¿sí? Y con el respeto a aquellos que tengan ese carro, de verdad, no es mi intención ofender a nadie. Pero me digo que me postré así, todo religioso. Pero me funcionó. Llegué al altar de la iglesia, porque mi iglesia tiene aquellos altares, así que miren uno al pastor así para arriba, así todo feo. No me gusta a mí ese tipo de altares, ¿sí? De iglesias. Pero así lo hizo, mandó a hacer el pastor. No era así, pero así cuando la construyeron por última vez así quedó. Que uno mira casi que el pastor así para arriba. Entonces, pero hay una grada para que uno vaya a orar. Entonces me recuerdo que yo llegué y oré y yo le dije, Señor, dame un Toyota Corolla modelo 79. Mira mi mentalidad. O sea, mente de pequeño, ¿sí? Un cuadradito, así todo cuadrado el carro. Y Dios me dio menos de 2 meses, me dio un carro modelo que ese tiempo, pues ya ha pasado tiempo, ¿sí? Era un carro que 10 años más nuevo que ese que yo le pedí. Entonces cuando uno piensa eso, uno se da cuenta que la palabra se cumple. Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos. Porque a veces nuestra mente no nos da la capacidad de creer que Dios nos puede dar más. Entonces dice la Biblia que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, su naturaleza humana, se da cuenta de la Biblia acá, dice, miren, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, mas apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora está bien, pues lo analicemos un poco. Pero ¿cuál era el pecado de Pedro? Porque nosotros decimos, aparte de mí, porque era un pecador. No, ¿cuál era el pecado de Pedro? Y dice la Biblia, otra vez se lo leo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál era su pecado? El pecado de Pedro era cuando se dio cuenta que Jesús, cuando se dio cuenta que Jesús tenía poder en sus palabras, cuando se dio cuenta que las palabras de Jesús generaban pensamientos, ¿sí? Porque cuando te dice, agarra tus redes y vuelve a echarlas, ahí tu mente tiene que empezar a cambiar. Entonces él obedece, Señor, mi mente me dice que no voy a pescar, pero tus palabras me dicen que lo voy a hacer. Yo ya lo intenté toda la noche, pero en tu palabra lo voy a hacer. Entonces cuando él lo tiró en su palabra y se dio cuenta que sus palabras eran creativas, se atemorizó porque se dio cuenta que había un problema en él. Su mentalidad no tenía la capacidad de tener fe, de creer que podía hacerlo. Él lo hizo en las palabras de Jesús. Y a veces nosotros estamos caminando en las promesas de otras personas o en las promesas, no sé, de alguien y no en las de nosotros. O a veces nosotros estamos caminando obviamente por la misericordia de Dios, pero Dios quiere que nuestra mentalidad sea transformada. Dios quiere que creamos en lo que estamos haciendo. Miren, cuando usted comience a desafiarse en lo que Dios va a hacer, usted se va a sorprender cómo es que Dios va a operar. Por eso es que a veces hay gente que dice, ay, hermano, es que a esa persona le funcionó y a mí no, porque tal vez esa persona creyó y usted no. Pero si es que lo intenté, yo también le eché, no, mire, a veces cuando yo le digo esto a la gente, hay gente que se ofende y se molesta. Pero le digo a la gente, mire, usted no tiene fe. No, ¿cómo me va a decir eso si yo soy uno? No, usted no tiene fe. Porque si usted tuviera fe, entonces va a tener efectividad en lo que está creyéndole a Dios. Y aunque no fuera lo que Dios quiere que usted haga, Dios le va a aclarar algo y Dios le va a dar luz para entender que lo que usted está haciendo lo está haciendo en fe, pero no es ese su propósito. O más explicado de esta manera, si usted verdaderamente está caminando en fe, usted no se va a equivocar en lo que está haciendo. Entonces, usted, si no está funcionando en lo que usted me dice que usted le está echando ganas, es porque la fe no está funcionando en usted, porque usted no está creyendo. Entonces, se lo pongo de esta manera: usted está pasando por una gran necesidad y Dios viene y Dios le está hablando y Dios le habla y dice, mire, dice el Señor que te va a bendecir, o dice el Señor que Él va a suplir, y tú estás generando pensamientos. ¿Y cómo le va a hacer? ¿No le ha pasado alguna vez? Dice el Señor, yo veo el carro que es querido, y cómo fregado si solo tengo 5 quetzales en el banco.
Ya, ahí usted está bloqueando la palabra. Usted recíbala. Créala, en el nombre de aleluya, algo va a pasar. Me voy a ganar el carro. Yo no sé. Miren, ahorita antes de venirnos, esto si lo miran en México, esto es un testimonio real. Oramos por un hermano que amamos mucho, bendecimos al hermano Luis. Y miren, y oramos y Dios le da una palabra, pero el hombre es un hombre que cree la palabra, él no está cuestionándose cómo lo va a hacer Dios. Entonces él viene, y para no hacerle tan larga la historia, porque es muy larga, porque hay un proceso, pero nos manda una foto, se ganó un carro, ¿sí? Se ganó un carro. O sea, se ganó un carro, ¿sí? Y viene, pues la cosa es que cuando llegamos nosotros queremos ver el carro, no, así que hermanos, que él hizo un convenio con un familiar, un hermano que mucho quiere, entonces, ay, un testimonio, lo bendijo, lo bendijo. Es que bueno, claro, el carro, el carrazo. Pero entonces me dice, pero yo estoy orándole a Dios. Entonces antes de venirnos oramos otra vez y decimos, y el Señor le dice una palabra, dice el Señor que te va a dar el carro que querés. Que menos de 3 meses nos está mandando fotos de un Audi A7, ¿sí? Que es el carro de sus sueños hasta ese momento. Y nos está mandando, tenemos las fotos para enseñarlo, no estoy dando cuenta. Ahora, el problema es la mente. Porque cuando yo le digo a usted un Audi, ay hermano, pues es que mucho dinero, no, hombre, o sea, usted créale a Dios. Porque Dios rompe paradigmas. Entonces el problema de Pedro era la mentalidad. Su mente no le daba la capacidad de poder desafiarse en lo que Dios tiene para él, en lo que Dios quiere para él. Entonces cuando se encuentra con Jesús, hay un choque de mentalidades, ¿sí? La mente creativa de Jesús y la mente cerrada de Pedro. La mente creativa de Jesús rompe el cascarón de la mente cerrada de Pedro. Y entonces Pedro siente temor, porque te voy a decir una cosa, cuando hay rompimiento, hay temor. Esposas, las madres que han dado a luz, cuando se rompe la fuente, usted está alegre, usted tiene miedo, tiene temor. Cuando se rompe la fuente, usted está feliz, pero usted tiene temor, porque usted dice y sabe que viene el momento más duro, que es el momento de la concepción, ¿sí? Que es el momento de dar a luz. Entonces es el momento más duro, ¿sí? El momento donde usted, las madres van a sentir dolor, van a gritar, pero luego viene una felicidad. Entonces, Pedro, ahora hay un choque de mentalidad y también hay un choque de presencia. Dice, pero Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Porque todo este tiempo fui un negligente. Todo este tiempo no he creído. Todo este tiempo mi fe y mi confianza jamás han estado depositados en ti. Todo este tiempo lo que hice fue clausurar las cosas. Porque estaban lavando sus redes. Ahora, ¿quién lava sus redes? Es como que usted sea un médico y esté cerrando, esté liquidando su clínica y viene, hermano, ¿y usted qué pasó? Ya nomás de, no, fíjese que no viene gente, entonces voy a cerrar acá de una vez, ¿verdad? Es como que usted tenga un llamado ministerial y como usted siente que no viene gente, no, ya no soy pastor, mire, ya voy a cerrar la iglesia, me voy. No, usted es la iglesia, es usted. Por lo tanto, el evangelio nunca se va a detener y el evangelio tiene que continuar, tenga un lugar o no tenga un lugar. Es lo que la gente no logra entender. O sea, hay gente, yo me encontré con pastores que un día me encontré con un pastor llorando, pero mire, lloraba, ¿sí? Hasta él lo dijo. Y dejé que llorara unos 15, 20 minutos, ¿sí? Porque no tenía para pagar el local de la iglesia. Entonces tenía que entregó la iglesia, entregó todo. Entonces él se sentía como que le habían quitado el manto pastoral, ¿sí? Entonces dejé que se echara sus lágrimas ahí. ¿Ya lloraste? Le dije, ¿ya? Dejate de llorar, amigo. Le dije, te levantás y me comenzaste a hacer un grupo en otro lugar y empezaste a trabajar. La iglesia, a vos no te han quitado tu ministerio, a vos te quitaron el local pero no podías pagarlo. Pero la obra de Dios jamás puedes dejarla de hacer. Entonces, hace unos años después hacía chiste, él decía, pero es broma, pues es una broma, ¿verdad? De ahí yo lloré y dije, bueno, te levantás porque no podemos nosotros creer que por eso ya vamos a continuar. Por eso que hay mucha gente llamada al ministerio que no comienza ni comenzará en años porque está esperando que le den de una vez un local armado, ¿sí? Al hermano que eres arquitecto, está en sueño, mire hermano, estoy soñando con una mi bodega de 20 por 35 varas cuadradas, y se imagina hasta que el Señor me lo dé, yo nunca te lo va a dar. Así que ten por seguro que nunca vas a comenzar el ministerio. Porque no comienza, de 10 uno tal vez comienza así, que venga alguien y mire, te entrego esta bodega y comienzas con una bodega aunque no tengas gente. De hecho, conozco gente que ha tenido bodegas y no la llenó jamás, llegó gente. Ahora, lo interesante de esto es entender el ministerio. Entonces, ahora Pedro, hay un choque de mentalidad. Y regreso para que vayamos entendiendo. Ven Samuelito acá, por favor. Para que vayamos entendiendo nosotros esta mañana
que Pablo dice, no nos adaptemos, dice una versión, a este mundo, a este tiempo, no nos adaptemos a este sistema. Entonces Pedro estaba en un sistema de quiebra, ¿sí? Estaba en un sistema de quiebra. Y usted siempre que va a ver a Pedro en la Biblia, que se encuentra con Jesús cara a cara, está quebrado. Cuando Jesús va a la cruz y él niega al maestro y él está mal porque él se reconoce que falló, y dice la Biblia, dice, me voy a pescar, dice que dice. Y se van con él los otros apóstoles, lo siguen. Estaba mal, estaba quebrado, estaba entristecido, se sentía que había traicionado a alguien que amaba, y se va, dice la Biblia que se va a pescar, y aparece Jesús y dice, hijitos, ¿tenéis algo que pescar, algo que comer? Y no pesca nada. Y cuando llega Jesús, pesca otra vez. Entonces ahora Jesús le está dando una lección a Pedro, porque en la mentalidad, escuche esto, porque acá no he terminado todavía. Porque nuestra mentalidad nos dice muchas veces que nuestras fuerzas son las que gestan las bendiciones de nuestra vida. Por ejemplo, por ahí nos dice que el hombre es el que provee para la casa. Errado, el proveedor es Dios. Nosotros solo somos un canal de bendición para nuestra familia. Usted no provee nada. O Dios es el que, usted es el que genera trabajo. Es Dios al que se le place desatar un trabajo y dártelo. Eso es al que se le place. Entonces, si nuestro cielo está cerrado, la Biblia dice que Dios puede cerrar nuestro cielo de bronce y nuestra tierra de hierro, ¿sí? Y no va a entrar nada en oración hasta que nuestro corazón no sea doblegado, hasta que nuestra mentalidad no sea quebrantada. Miren, lo más difícil de quebrantar en una persona es este cascarón que tenemos aquí, ¿ven? Porque el yo creo, el yo pienso, a mí mi mamá me lo dijo, a mi papá me enseñó, eso quiebra el cerebro a cualquiera. Pedro está en una condición complicada, ¿sí? Porque ¿sabe qué es lo que Jesús le está diciendo? Mire, dice, y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante esta historia, ¿ves? Porque Pedro está intentando pescar toda la noche y no pesca. Ahora las barcas se hunden y ahora lo dejan. Y ahora que tienen una pesca, como dice el título de este pasaje milagroso, ahora lo dejan todo. ¿Cuál era la enseñanza de Jesús? ¿O qué Jesús le quería enseñar a Pedro? ¿Sabe qué le quería enseñar? Pedro, te quiero decir algo. En tus fuerzas tú nunca vas a poder prosperar. Pero si caminas conmigo, tú siempre vas a tener esto que necesitabas ahora, yo te lo puedo entregar. Y por eso le dice, te haré pescador de hombres. Obviamente Pedro estaba aceptando un llamado, ¿sí? Pero ¿sabe qué? El llamado también requiere un cambio de mentalidad. Porque la gente dice vivir por fe. El justo vivirá por fe. Todos los que somos justos, todos los que estamos transformando nuestra vida somos justos, caminamos por fe. Entonces, cuando dicen pastores viven por fe, todos vivimos por fe. Si usted tiene una empresa, usted se levanta y por fe usted va a creer que la va a levantar. Usted no se levanta de la mañana diciendo, ay, el Señor lo va a quebrar esta mañana. Usted se levanta con fe de que su empresa va a ser próspera. Entonces, usted es un justo que vive por fe. El pastor es un justo que vive por fe. Ahora, pero tenemos que entender que lo que Dios le está diciendo a Pedro, le dice, no temas. Recuérdense que la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El temor es un estado de... Voy a usar esta palabra. El temor es un estado que paraliza. Y cuando hay temor, tus bendiciones son paralizadas porque te detienes en la capacidad de pensar y en la capacidad de creer. Y Dios quiere que nosotros creamos. Si tú y yo creemos, Dios va a desatar lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. A lo mejor está detenido por años muchas cosas porque nos detuvimos o porque no quisimos obedecer lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe una cosa? A veces Dios está trabajando en nuestra vida y cuando Dios nos pone una marca, a Dios no le interesa que usted llore años quebrado, no le interesa. Pero cuando nuestra condición, como la del hijo pródigo, cambia y dice, me levantaré e iré, entonces Dios se agradece, ahora es el momento en que lo voy a bendecir. Mire, yo conozco hombres, se lo voy a decir así, hombres de 70, 80 años que Dios tal vez detuvieron su bendición por años, por necios, por negligentes, por pecadores, como usted quiera llamarlos. Pero cuando dijeron un día tipo el hijo pródigo, Señor, me voy a volver a ti, yo empiezo a ver cómo Dios los ha bendecido.
Gente me ha llamado y me ha dicho, mire pastor, yo pensé que ya no iba a conseguir trabajo porque estoy viejo y ¿sabe qué? Me llamaron y me pidieron tal cosa y me voy a... Y se han ganado la bendición que a lo mejor estuvo retenido por años. Porque el que bendice es Dios, no es el sistema del mundo, es Dios el que nos bendice. Y si logramos eso, entender eso, transformar nuestra mente, Pedro transformó su mentalidad. Porque ¿cómo me explica usted que ahora que tenían una gran pesca, lo dejaron todo y siguieron al dador de vida? Siguieron al que transforma un pensamiento malo en un pensamiento bueno. Siguieron al que tiene la capacidad de quebrar, de echar fuera el temor y de quebrar la negligencia en nuestra vida. Siguieron al creador de vida, porque se dieron cuenta que las palabras de Jesús eran creativas. Ponga mano adentro y echa tus redes. Señor, en tu palabra las voy a echar. Y Jesús le dijo, en mi palabra vas a pescar. Porque el que está hablando es el creador de los peces. El que está hablando es el que te creó a ti. Y el que está hablando es el dueño de la empresa que tú tienes. Así que echa la red porque hoy vas a pescar. Cuando Pedro echa la red, pesca. Entonces se quebranta y tiene temor, porque se da cuenta que su mayor problema en la vida ha sido su pensamiento. Yo le digo una cosa, si usted va a ver la vida de Pedro, Pedro siempre tenía problemas de mentalidad. Y su mayor problema y su martillo más fuerte toda la vida fue la mentalidad. Después, cuando Pedro ya está viejo y escribe las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, usted se va a dar cuenta su manera de escribir es diferente. Ahora escribe un hombre maduro. Ahora escribe un hombre procesado. Ahora escribe un hombre que le cambiaron esta mentalidad dura. Y ahora le escribe cosas que él vivió y que él entendió. Y por eso dice, aunque estéis pasando por un proceso, estoy parafraseando, por un proceso, por un poco de tiempo, o sea, él empieza a decir, miren, esto que estás viviendo no es para siempre. Miren, yo ya lo viví, o sea, tal vez solo le faltó que lo hablara así más chabacano, ¿sí? Yo ya lo viví. Es más, quebré mis empresas, nunca producieron, pero siempre Dios aparecía y Dios hacía un milagro en mi vida. O sea, él experimentó esa transformación en su vida. Y esa transformación fue la que llegó, y por eso Jesús, cuando se aparece Jesús con él por última vez, le dice, Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Entonces, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Señor, tú lo sabes todo, le dice. Porque la dimensión del amor de Pedro todavía no había llegado a la dimensión del amor de Jesús. Pero Jesús le dice, de cierto que cuando seas viejo, hoy que eres joven tú vas a donde tú quieres, pero cuando seas viejo, otro te llevará y te vestirá y te ayudará a crecer. Como quien dice, vas a llegar a viejo y esa vejez va a servir para que edifiques la vida de muchos más, porque le dice, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro es un fundamento, porque es un apóstol, es un fundamento de la iglesia, pero no solamente porque Dios lo delegó, sino porque hubo un poder de transformación en él. Entonces, usted y yo, los que estamos acá, Dios quiere que haya un poder de transformación y que usted también sea un dador de vida, que usted también sea alguien que ayude a transformar la mentalidad de alguien más. Porque la Biblia dice, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, a veces nosotros seguimos trasladando a la gente nuestro nivel de pensamiento bajo, ¿sí? Ay, mire, no ponga el negocio porque está duro. Sí, hombre, va a poner negocio, créale a Dios, hermano. Si usted le cree a Dios, Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Ay, no, porque yo intenté hace años y a mí no me funcionó. A usted, pero a mí sí me va a funcionar. No, mire, a veces usted uno le puede caer mal a la gente, pero yo a veces le digo la verdad. Yo a veces voy a ver gente que mejor me alegro. No, ese cuate no quiero que se está arriba de la... Ese cuate me va a impartir su mentalidad de cucaracha que tiene, por el respeto. Sí, se lo digo en serio, no quiero ofender a nadie. Pero a veces tenemos que tener una mentalidad. Usted tiene que creer algo grande en su vida. Usted tiene que creer que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, que Dios va a abrir cosas grandes. Yo le puedo contar cosas de verdad. A veces no me gusta contar testimonios de mi vida, pero mi esposa es testiga. Ella es testiga de muchas cosas. A veces ella me dice, mi amor, ¿y para qué estás siguiendo a ver el carro? Lo quiero ir a ver. Me gusta, yo lo quiero. Y ahí vamos. Y la gente, a veces la gente dice, y a veces yo, Señor, yo no tengo para cambiar un carro, pero tú sí tienes. Así que yo me lo voy a probar y ese es el carro que yo quiero. Y todo lo que siempre he querido, siempre me lo dan.
Así se lo digo, y se suena a veces, a alguien le puede sonar así como grosero, como mero fuerte, pero es la verdad. Todo lo que quiero siempre me lo dan. Todo lo que quiero. Un día hace años estaba yo en la iglesia Intimidad con Dios y tenía mi computadora así gigante, que era grandísima, que también la que tenía era una de las mejores. Pero después dije, qué pesada esa cosa, y vi que todos empezaron a sacar sus iPads así en la iglesia. Y ese día, de verdad, era un lunes. Escuchen esto, era un lunes. Y dije, ay Señor, yo quiero un iPad mejor, dije yo. Así, porque la tecnología, así, usted me quiere conquistar, véndame tecnología, y ahí sí no le voy a decir que no. Yo cuando vi eso dije, Señor, dije, yo quiero, así dije, Señor, yo quiero un iPad. Lunes. El otro lunes yo tenía mi iPad. Dios me la dio. El otro lunes, 8 días exactos. Volví a llegar, yo también así ya con todos ahí, los hermanos. Sin usarla creo que sabía todavía, ¿verdad? Así todo creído, así porque Dios me la había dado, ¿sí? De verdad, se lo digo, no le estoy mintiendo. Y así le puedo contar, esas son cosas minúsculas, pequeñas, personales. Así le podemos contar cosas espirituales que no las creería usted, ¿sí? Esas son cosas pequeñas, así como para que su fe se active un poquito, ¿sí? A veces uno dice, ay, como quisiera un reloj. Pues que era el reloj que quiere. Ay, Señor, cómo me gustan esos teléfonos nuevos que están saliendo, que tienen un palito para creer a Dios que me lo va a dar. Créale. Usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer, pero a veces es creer a Dios. Entonces, concluyo esta mañana. Nuestra mentalidad tiene que comenzar a ser transformada, ¿sí? Y tenemos que pedirle al Señor Jesús que su palabra transforme nuestra mente, que su palabra nos dé indicaciones de lo que tenemos que hacer, que su palabra quebrante esa dificultad que hay a veces para creer, pero que su palabra, por medio de su amor, eche fuera ese temor. Porque dice la Biblia, y con esto termino, solo quiero volver a repetir. Bien, habiendo encerrado gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, ¿qué había en Jesús? Que en la vida de Pedro se cortó en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasaba? Mire, yo le sé una cosa, Pedro a lo mejor estaba maltratando cuando Jesús llegó. Disculpe, pero tal vez está así, alegando, y qué desgracia, no pescamos. A lo mejor había otros pescadores que sí pescaron. Miren, y dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No, él no se sentía digno de lo que Dios había hecho con él. Y a veces no nos sentimos dignos de lo que Dios quiere hacer y Dios está haciendo con nosotros. Yo se lo digo en serio, a veces no nos sentimos dignos. A veces sentimos que no, me da mucha pena. No, Dios quiere enseñarle su perfecto amor, ¿sí? ¿Tenés ese canto? Sí, ahora lo vas a cantar. Y Dios quiere que entendamos lo que Dios está haciendo. Entonces dice, soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, o sea, por una pesca, él no se sentía digno. Por una pesca, yo te quiero decir esta mañana, ¿qué era esa pesca para Jesús? No era nada. Solo era la señal de quién es el que provee y era la señal de quién es el que transforma. Pero eso no era nada para él, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Qué temor? El temor de entender, escuche, el temor del entendimiento, de saber que Jesús tiene poder. El temor de saber que hay un hombre que lo entregó todo y que hay un hombre que tiene la capacidad de crear. Ese temor se apoderó de él, decir, Señor, soy pecador, yo no merecía eso que pasó, pero pasó. Entonces Jesús le dice, no te preocupes, dice, también te haré ahora pescador de hombres. Ahora le activa en él una naturaleza que tenía él, un propósito que había para su vida, pero no puede activar el llamado en él si antes su mente no es transformada. Ponte sobre tus pies, vamos a pedirle al Señor esta mañana, vamos a concluir, que Él sea el que quebrante nuestro corazón. Cierra tus ojos, quiero que oigas este canto, ¿sí? Súbile el teclado a eso. Quiero ver 2 minutos que cantes. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Ha sido tan bueno
de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las nubes.